Si vistes Etiwanda Falls en TikTok, a lo mejor pienses que es un paraíso escondido. Hoy vine con mi hijo a comprobarlo. 12.50. Este es el Etiwanda Falls. Nos costó $4 el parqueo. Creo que son por 4 horas. Según que para mantener el lugar, pero no sé qué tanto podría mantener un parking que tiene más que todo grava. Bueno, a lo mejor eso, la grava la tienen que traer de algún lugar. Pero por lo demás no es nada del otro mundo lo que hay. Este trail es muy famoso aquí en el área de Rancho Cucamonga, sobre todo por la cascada que hay. Vamos a ver cuánto nos tardamos en llegar a la cascada. Nosotros vamos a seguir caminando y les vamos a seguir enseñando qué es lo que hay. Algo que tienes que tener en cuenta para llegar a Etiwanda Falls es que tienes que llegar muy temprano si quieres encontrar parking, porque el parking creo que no tiene capacidad para más de 30 automóviles, así que es bien escaso el parking en ese lugar. Vimos personas que estaban subiendo desde quizás una media mía, que habían dejado el carro entre las casas que estaban ahí, así que pendiente en eso si no quieres caminar más de lo que deberías de caminar para llegar al trail. Yeah. Nosotros vamos a seguir un poquito más, no vamos a parar. Keep the water closer, keep the water on your hand. Uy, ya le dio sed a Andrés. Sí, está haciendo ya bastante sol. No, I think it's over. Can go over here. I think so. Well, but the map shows here. I don't know. I think that's all the other one. Es muy importante que cuando lleguen a este punto del trail sigan derecho o recto, porque hay una señalización para seguir a la izquierda un trail o a la derecha una vista panorámica, pero en realidad hay que seguir derecho, porque si no te vas a desviar y no sé a dónde llegará eso, pero no te lleva al falls. Así que recuerda que siempre, desde inicio hasta final, siempre todo derecho. Todavía ya llevamos 15 minutos y ya pasamos más de media mía cuesta arriba. Así que se está poniendo un poquito más difícil el terreno, pero vamos a seguir. Vamos a estar enseñando. Vamos a llegar a una scenic view. Vamos a ver qué tan impresionante es la vista. Así que tenía que agarrar su descanso, ya lo agarró. Put your hat on. Ponte el sombrero. Y ok, vámonos. Así que esperamos que creo que en unos 20 minutos más vamos a seguir. O en 20 minutos más vamos a llegar a creo que muy cerca de la cascada ya. Que no aguanten llegar porque la verdad que el sol no está tan caliente, todavía no estamos en verano, pero no me quiero ni imaginar lo que debe ser venir aquí en pleno verano. Por el momento veo mucha gente que va, viene, hay niños, así que sí, es muy kid friendly, no como el de Poteiro, que el único niño menor de 15 años que vi fue Andrés, que tiene 9, pero en este sí anda mucho niño, así que vamos a seguir. Bueno, ya llevamos
40 minutos. Ya casi vamos llegando. Había una parte que sí estaba un poco con mucha grava, mucha piedra y te deslizabas para atrás, pero ya aquí está mejor y no necesitamos esforzarnos tanto. Ya se puede escuchar también un poco el agua. Y por el momento esta parte está buena hasta para correr. Mira, ahí va una pareja corriendo. Así que a seguirle. Esperemos que la recompensa sea buena después de este trail. Un desvío forzado al agua para que siga el curso del río. I thought we were going to see an actual waterfall. It will, güey. Me imagino que viene de la cascada y luego sigue. Si no se fuera todo hasta aquí, ellos mejor le hicieron esto para que el agua siga. Me imagino que por allá. Pero bueno, sigamos. Vienen unos señores ahí. Así que no tiene ranch de edad tan corto. Mira esos señores. Y aquí andan como novios casi. Y yo creo, señores, que llegamos a waterfall. Mucha gente en realidad. We made it. Yeah. We made it to the group. Vamos a ver. Mucha gente aquí, muchos niños. Watch out. And I can't even go in there. I have no towels. We need to walk a little bit more high. I'm not going to walk in there. Pues esto es lo que hay. Creo que debe de haber otra cascada más. Imagino que después de una lluvia se debe poner con una corriente muy fuerte. Vamos a ver, ando buscando un lugar para meter los pies un rato, relajarme. Mira aquí la gente dejando plástico. Ya. Aquí toda la gente pone sus nombres. Los árboles que estaban ahí abajo. Mira, eso lo hizo con paciencia. Yo aquí puse Andrés. Aquí puse Fepa. Y aquí traté de poner The Fepa Journey. Pero no se mira muy bien. He visto videos donde esto parece enorme. Para mí no fue tan enorme, pero sí está muy bonito. Pero voy a ser honesto. Vale la pena si vives cerca o si quieres un hike fácil en familia. Pero si estás manejando más de una hora esperando algo impresionante, puede que te quedes con ganas. Para mí es un 6.5 de 10. Puedes venir a comer, a hacer un picnic, a hablar, a leer un libro. Lo puedes disfrutar y puedes también incrementar tu condición física. Y como última recomendación te diría que debes de traer mucha agua porque no hay mucha sombra desde el parqueo hasta donde está el río. Así que vas a necesitar hidratarte bastante.
Si quieres que evaluemos otro lugar en Zocal, déjalo en los comentarios y lo ponemos a prueba. Y no olvides darle un like al video y suscribirlo y compartirlo con tus amigos para que se animen a hacer este trail.